Pues, bueno, vamos a comenzar hoy. Sí, bueno, pónganlo a grabar. Yo después hago uno fuera de línea por si se pone difícil la conexión. Entonces, vamos a apagar esto por si se pone eso. Entonces, hoy vamos a comenzar la unidad 5. La unidad 5 está catalogada como balance de energía en reactores no isotérmicos en estado estacionario. Es decir, en esta parte ya vamos a ver ese tipo de situaciones cuando los reactores o las reacciones suceden no en estado isotérmico, es decir, no se llevan a cabo a una temperatura constante, pero sí se llevan a cabo en estado estacionario, es decir, las variables, aunque no van a cambiar con el tiempo, vamos a llevar a cabo reactores, digamos, reacciones donde hay regímenes que no son regímenes isotérmicos. Trabajaremos con regímenes, por ejemplo, adiabáticos. Recuerden que un régimen adiabático es aquel cuando un sistema adiabático es cuando el calor no sale o no fluye de adentro hacia afuera de un sistema o viceversa. Entonces, digamos que ya aquí vamos a empezar a tratar, como ven aquí las imágenes que ven, pues ven hay algunos reactores que tienen camisas de fluido refrigerante o serpentines. Son un reactor que por dentro tiene un serpentín donde circula un fluido, ya sea un fluido de calentamiento o un fluido refrigerante. Entonces, vamos a ver ese tipo, y ya aquí la ecuación de Arrhenius pues va a tomar una relevancia porque ya la constante cinética pues va a dejar de ser una constante, como su nombre lo indica, bueno, valga la redundancia, para tomar su propia identidad, que es la identidad de Arrhenius, la que va a ser función de la temperatura. Entonces, como dijimos aquí, esta unidad se centrará en los efectos energéticos sobre las reacciones químicas. La mayoría de las reacciones químicas no se lleva a cabo de manera isotérmica. Y digamos que la principal diferencia es que la variación de la temperatura, por ejemplo, a lo largo de un PFR, por ejemplo, y tenemos, por ejemplo, el perfil de temperatura a lo largo de un reactor PFR, o también la remoción de calor en un reactor de flujo, un CCTR. También desarrollaremos balances de energía para diferentes tipos de reactores. En general, hay una ecuación general de balance, pero esta ecuación de balance pues se aplica a los diferentes tipos de reactores con, bueno, características matemáticas diferentes. Entonces, también veremos los efectos de equilibrio químico. Digamos que hemos visto algunas reacciones, pues dependen mucho o son muy susceptibles del equilibrio químico, y también, por ejemplo, la cinética y los reactores también dependen bastante del equilibrio químico. Entonces, en este tipo, digamos que en esta unidad, vamos a diseñar sistemas de transferencia de calor para los reactores. Digamos que diseñar un sistema de transferencia de calor para un reactor, pues implica un conocimiento bastante detallado de su cinética. O sea, tú no puedes diseñar un sistema de refrigeración para un reactor si no sabes cuánto calor va a liberar esa reacción química o cuánto calor va a exigir esa reacción química. Entonces, todas las reacciones químicas tienen implicaciones energéticas. ¿Por qué? Porque algunas son exotérmicas y otras son endotérmicas. Recuerda que una reacción química es el rompimiento y la formación de enlaces. Unos enlaces se rompen, otros enlaces se forman, y eso tiene implicaciones energéticas. Entonces, los balances, digamos que estos llamados balances de energía, son necesarios junto con los balances de materia para una descripción completa del sistema. Es decir, ya no solo vamos a describir el sistema o los cálculos de diseño con el balance de materia, sino que también vamos a tener el balance de energía. Entonces, dependiendo de los tipos de reactores, por ejemplo, aquí iba un ejemplo general, pues los sistemas de refrigeración pueden ser chaquetas, ¿verdad? Tenemos una chaqueta refrigerada donde por un lado pues entra un fluido refrigerante, tomando en cuenta si tenemos, por ejemplo, una reacción exotérmica.
que está produciendo una cantidad de calor y nosotros necesitamos hacer que ese calor fluya afuera del sistema, pues aquí esa chaqueta pues se le hace circular un fluido refrigerante, que ese fluido va a absorber esa energía en forma de calor y lo hace fluir fuera del sistema. O también aquí a la derecha que tenemos por ejemplo, eso es la vista lateral de ¿qué? De un serpentín, ¿verdad? Simplemente de un serpentín, ¿verdad? Como el que vimos en la primera diapositiva, que se le hace circular ese fluido, ¿verdad? Ese fluido refrigerante para migrar o para que ese calor vaya afuera o también para introducir calor. Digamos que para tener para hacer este tipo de diseño, pues tenemos que tener en cuenta los balances de energía. Un ejemplo, aquí esto es el esquemático de la planta de Yara, aquí en la ciudad de Cartagena. Eso es lo que ven aquí en el círculo, en el diagrama rojo. Este es el diagrama de reactor de oxidación de amoníaco. O sea, esta reacción es extremadamente exotérmica. Bueno, no son una, oficialmente son 4 reacciones que suceden en paralelo. Y tenemos que la línea 4 es la que trae el amoníaco, ¿verdad? Después la línea 9 es la de aire y la 29 es la que sale ya los gases después de la reacción. Con esos mismos gases se precalienta el aire en este intercambiador, hay tres intercambiadores después. Entonces, este reactor, digamos que es un reactor que tiene características de CCTR y características de reactor catalítico, porque funciona, es un CCTR, pero funciona a través de una malla catalítica, es decir, los gases pasan a través de una malla de catalizador y se encienden, ¿verdad? Y liberan mucha energía. Entonces, digamos que en esta planta, el manejo de la energía, tanto en el reactor como después, primero se precalienta el aire, después se utilizan también para producir vapor, son muy importantes, son extremadamente importantes. Digamos que aquí en esta línea, digamos, cada línea pues tiene una función y el manejo del calor es muy importante en este tipo de plantas y sobre todo, bueno, aquí en este específicamente, que este es el reactor de oxidación. Aquí se oxida el amoníaco a NOx como paso previo a la producción de ácido nítrico, en la planta de Yara, planta norte. Entonces, recordando, ¿verdad?, la primera ley de la termodinámica, digamos que partiendo del estudio de una porción del espacio que llamaremos sistema, ¿verdad?, de ese concepto de sistema, frontera y alrededor. Digamos que sistema, pues digamos, es la porción del espacio que queremos nosotros estudiar y ese sistema interactúa a través de una frontera con los alrededores. Entonces, si nosotros, digamos, queremos llevar ese concepto teórico un poco más aterrizado, un sistema sería nuestra reacción química. La reacción química, la frontera sería el reactor donde está sucediendo y más allá de de las paredes de ese reactor serían los alrededores. Entonces, digamos que ese sistema dependiendo del tipo de sistema, puede interactuar o no con los alrededores. ¿Por medio de qué? De flujos de trabajo, de materia y de energía. Entonces, digamos que en un sistema, en los sistemas más sencillos, pues los sistemas cerrados, pues intercambian digamos, energía y trabajo. O sea, el cambio de energía interna de esos sistemas es por medio de qué? De calor y de trabajo. Digamos que es la primera ley de la termodinámica lo que dice eso. El cambio de energía interna en un sistema es igual a los flujos de calor y trabajo que entran y salen de este. Entonces, dependiendo del tipo de sistema que estemos trabajando, puede ser que no haya ningún tipo de intercambio, ¿verdad? Los sistemas aislados no intercambian ni materia ni energía. Los sistemas cerrados solo intercambian energía y los sistemas abiertos intercambian materia y energía. Digamos que un reactor o una reacción química a nivel industrial es el típico ejemplo de un sistema abierto. Ya veremos ahora por qué. Entonces, cuando nosotros hablamos de un balance de energía, digamos que hablábamos de tener en cuenta todos los tipos de energía que entran y salen de un sistema. Puede ser una reacción química, ¿verdad? Entonces, ese sistema
Lo que nosotros vamos a medir es la velocidad de cambio de energía dentro del sistema. Entonces tenemos un sistema, tenemos una frontera y todo lo que está más allá de la frontera son los alrededores. Entonces digamos que si nosotros contextualizamos que nuestro sistema es la reacción química, esa reacción química digamos que puede que fluidos de entrada y salida. ¿Por qué? Pues recuerda que si la reacción química está sucediendo en un reactor continuo, continuamente el reactor ese se le está inyectando reactivo y continuamente se le está retirando reactivo no reaccionado y producto. Entonces, digamos que esa es una manera de interactuar por medio de, ¿qué? De flujos de materia. Entonces, también transferencias de energía. Digamos que la energía también, el sistema puede transferir energía a los alrededores por medio de ¿qué? De los sistemas de intercambio de calor. Esos sistemas de intercambio de calor pueden introducir energía al sistema, como pueden también retirar energía de ese sistema. Y también otras fuerzas, como por ejemplo, cuando tenemos un reactor que tiene un sistema de agitación es una manera de ¿qué? De introducir trabajo al sistema también. Entonces, los balances de energía lo que nos permiten es que, calcular temperaturas del sistema reaccionante, es decir, nos permiten predecir cuáles van a ser las temperaturas, dependiendo de qué régimen funcionan, las temperaturas de salida, las temperaturas de reacción de ese tipo de sistema. Si nosotros vemos aquí, digamos, este sistema y vemos que, y contextualizamos que para el diseño de reactores el sistema es una reacción en fase homogénea. Es decir, tenemos esta reacción en fase homogénea y esa reacción, ¿cómo puede interaccionar con los alrededores? Primero, por medio de flujos de calor, es decir, transporte de energía sin que implique transporte de masa. ¿Por qué? Porque estos son flujos de ¿qué? Son intercambiadores de calor, serpentines, dispositivos de red con los cuales se puede adicionar calor y también hacer fluir calor hacia afuera del sistema, pero no implican un flujo de materia del sistema, ¿sí? De la reacción química. Entonces, esta es la primera forma en que esa reacción química o ese sistema puede intercambiar energía con los alrededores. La segunda manera, a través del trabajo, es decir, el flujo de trabajo, agitación mecánica o neumática, ¿verdad? Digamos que uno cuando tiene un agitador, ¿verdad? Un agitador en un reactor, por ejemplo, CCTR, eso es un dispositivo por el cual tú estás adicionando trabajo al sistema, porque ese agitador está conectado ¿a qué? Está conectado a un motor, y un motor tiene una potencia. Él suministra un trabajo de agitación al sistema. También puede ser agitación neumática, también, no sé, digamos que algunos reactores, por ejemplo, que son en dos fases, gas líquido, digamos que la fase gaseosa, tú inyectas de pronto uno de los reactivos, lo inyectas en fase gaseosa, pero aparte de hacer transferencia de masa, también sirve para agitar. Entonces, intercambio de energía en forma de calor sin transferencia de masa y también trabajo sin transferencia de masa. Pero también hay transferencia de energía cuando tú inyectas ¿qué? Tú inyectas unos reactivos, unos flujos de entrada a una temperatura con una fracción molar, una presión que implica que tienen que una energía a la entrada. Y estos flujos de entrada y de salida sí implican una transferencia de masa, porque bueno, tú estás inyectando aquí reactivo y acá estás retirando reactivo no reaccionado y producto a una temperatura diferente y con una energía específica diferente. Por eso aquí verlo, ¿eh? Energía total específica en julios por mol. Entonces, depende de la temperatura de entrada y de salida de esos productos y reactivos, de los productos y reactivos, y también, digamos que en la mayoría de los sistemas, pues el volumen de mezcla de reaccionantes es constante. Entonces, la energía total del sistema es igual a integral a través de todo el volumen de la energía específica que tenemos aquí en el sistema. Y en el balance de energía lo que vamos a ver es a qué velocidad varía esa energía interna. Y va a depender del tipo de sistema, va a depender de las maneras que hay, que tiene energía de fluir adentro y afuera del sistema. Entonces, estos conceptos son los que vamos a utilizar
para hacer los cálculos, ¿verdad? Los cálculos en los diferentes tipos de reactor. Primero, por ejemplo, vamos a mirar a trabajar en sistemas abiertos, porque hay diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, hay sistemas cerrados, sistemas aislados, perdón, los sistemas aislados, pues simplemente no intercambian ni materia ni energía, pues desde el punto de vista teórico pueden ser para ver algunos conceptos, pero desde el punto de vista práctico son muy pocos los sistemas que trabajan así. Hay sistemas cerrados que solo intercambian energía, pero no intercambian materia. Y hay sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son los que intercambian materia y energía con los alrededores. Un reactor químico es el ejemplo típico por antonomasia de un sistema abierto. ¿Por qué? Porque tiene flujos de energía que pueden entrar o salir del sistema y también tiene flujos de materia, obviamente, si estamos hablando de un reactor continuo, que continuamente van entrando al sistema y continuamente van saliendo del sistema. Entonces, el balance de energía, primero en términos literales, es decir, por ejemplo, la velocidad de acumulación de energía es igual a ¿qué? Flujo flujo de calor por intercambiadores de calor, el trabajo hecho también, el trabajo que entra o sale del sistema por la agitación, más la energía de los flujos de masa, es decir, la energía que entra con los flujos y la energía que sale con los flujos de masa. Estos son los términos de balance. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo sería? Sería, ver, por ejemplo, el primer término, la velocidad, como tú no puedes, eso es un término diferencial, es una velocidad. ¿Cómo cambia? ¿Qué velocidad cambia la cantidad de energía dentro del sistema? Diferente sobre el diferencial de tiempo. Los flujos de energía por los dispositivos de intercambio W, los flujos de trabajo, agitación. Aquí, pues, el flujo molar, la entrada por su energía específica, es decir, energía por mol. Y el flujo por su energía específica es Julio sobre mol. Si lo multiplicamos por qué, por el flujo el tiempo, pues tenemos energía. La unidad de los balances es energía sobre tiempo, lo que estábamos midiendo. La velocidad de trabajo por esquema reaccionante sobre los alrededores. El flujo de trabajo de la corriente de entrada. Entonces, en la corriente de entrada tú tienes que un flujo volumétrico por una presión. Eso sería también flujo molar por el volumen de entrada por la presión. A la salida, lo mismo con el símbolo, con el signo contrario. Flujo molar de la salida sobre el flujo volumétrico, flujo, digamos que es volumen por la presión. También tenemos los flujos de trabajo y el trabajo hecho por el cambio de volumen. A veces en ciertos sistemas vamos a tener cambios de volumen, digamos que cambio de volumen en la unidad de tiempo por la presión también tiene unidades de trabajo. Y también otros tipos de trabajo hecho por campos eléctricos o magnéticos, que esos son, pues, comparados con el flujo energético, son muy pequeños. En algunos sistemas, pues, se desprecia porque si, por ejemplo, si un flujo de energía tiene el orden de 10 a la 5 y un flujo de trabajo esto tiene orden de 10 a la menos 1, pues no, en los cálculos no te va a hacer mucha diferencia. Nosotros reemplazamos, es decir, hombre, aquí la velocidad a la cual entra, ¿verdad? Cómo cambia energía dentro del sistema, el flujo, ¿verdad? Y lo reemplazamos por qué. Este tipo, digamos que reemplazando tenemos esta, que es energía más presión por volumen, ¿verdad? Y flujo de salida por energía más presión por volumen. Este término que está aquí no es un término nuevo para nosotros, esa es la definición de entalpía, ¿verdad? Digamos que, y tenemos aquí los flujos también de energía en caso de que haya cambio de volumen, porque esto no siempre sucede, y los flujos de trabajo. Entonces, digamos que despreciando por lo pequeño los términos de energía potencial y cinética, porque a menos que, bueno,
que el reactor vaya encima de un camión, ¿verdad? Y se supone que el reactor está en el suelo, es decir, su energía potencial también es cero. Solo nos quedarían los términos de ¿qué? De entalpía, de calor y de trabajo. Son los únicos que son eh, comparables en tamaño. Bueno, ni siquiera entalpía y de calor, porque el de trabajo también es, a veces se desprecia porque es muy pequeño. Entonces, las entalpías molares, ¿verdad? Son las que la entalpía es la que representa la energía que entra o sale con los flujos del sistema. Entonces, recuerden que la entalpía que es energía más presión por volumen. Entonces, nosotros sustituimos esto en el sistema, pues te queda que este sería la entalpía que entra con los flujos de entrada, la entalpía que sale con los flujos del sistema. Este es el calor intercambiado por dispositivos por serpentines, intercambiadores de calor, y después el trabajo. En caso de que esté en muchos sistemas, por ejemplo, este término es cero. ¿Por qué? Porque no hay cambio en el volumen de reacción con el tiempo y solo quedaría en los términos de trabajo. Entonces, este término lo que significa es la sumatoria de ¿qué? De los flujos de entrada por su entalpía. Es decir, ¿qué son los flujos de entrada? Los flujos de entrada de los reactivos. Entonces, nosotros tenemos un reactivo y ese reactivo, recuerda que lleva una temperatura. Y es un flujo que lleva una temperatura y por ende lleva una entalpía. Y también los flujos a la salida, es decir, el flujo de reactivo no reaccionado que sale generalmente a otra temperatura, y los flujos de ¿qué? De productos que salen a otra temperatura, implica que llevan una entalpía. Entonces, estos dos términos, por ser tan pequeños, pues se desprecian. Este se desprecia porque no hay, en la mayoría de los sistemas, pues vamos a tener el flujo de el volumen de trabajo este es constante, es decir, su derivada con respecto al tiempo es cero. Y este también porque el trabajo hecho, por ejemplo, por campos magnéticos o por energía cinética, por energía potencial, pues también se desprecia. Es decir, la ecuación que hay que tener en cuenta es esta. La ecuación general de balance lo que me dice es que la velocidad a la cual cambia la cantidad de energía dentro del sistema es igual a ¿qué? A los flujos de entrada o salida de calor por medio de dispositivos de intercambio menos el flujo de trabajo, por ejemplo, por agitación, más la sumatoria de los flujos de entrada por sus respectivas entalpías, menos la sumatoria de los flujos de salida por sus respectivas entalpías. Digamos que esta ecuación es la que se va a aplicar a los diferentes tipos de ¿qué? De reactores. Y aparte de los diferentes tipos de reactores, a los diferentes tipos de regímenes termodinámicos. Recuerden que tenemos el régimen isotérmico, el régimen adiabático también, cuando no hay flujos de calor. Entonces, dependiendo de esas magnitudes y dependiendo de esos regímenes, pues esta temperatura, pues digamos que esta ecuación va a tomar diferentes formas. En principio vamos a trabajar en régimen primero en régimen estacionario, es decir, que esta parte, la parte diferencial, va a ser igual a cero. Es decir, que esto en principio no va a ser una ecuación diferencial, pero la última parte, pues cuando trabajemos con sistemas no estacionarios, pues ya impermitablemente tendremos que volver a las ecuaciones diferenciales. Entonces, esta es la ecuación general de balance en estado estacionario, ¿verdad? La ecuación de balance de energía en estado estacionario. Es decir, este término vale cero, ¿verdad? Porque digamos que la cantidad de energía en el sistema o la velocidad no varía con el tiempo. Hay una cámara ahí, para la cámara ahí que no comes el ancho de banda. Como es que esta ecuación es la que nosotros vamos ¿cómo es que? A utilizar para hacer los cálculos de, por ejemplo, temperaturas adiabáticas, las temperaturas de salida de los reactivos dependiendo del régimen termodinámico. Entonces, vamos a usar esto y vamos a aplicarle ¿qué? El balance de materia, es decir, vamos a tener
dos ecuaciones para trabajar el balance de materia y el balance de energía. Generalmente, pues, vamos a tener dos ecuaciones algebraicas que se tienen que solucionar al mismo tiempo. Es decir, hombre, vamos a que se pueden convertir en una ecuación no lineal, ¿verdad? Una ecuación no lineal que se intersectan en un punto de temperatura y de conversión que es el punto de operación. Es decir, tú no puedes operar el reactor en cualquier punto que tú quieras. Tiene que ser punto donde el balance de materia y el balance de energía se solucionen, ¿verdad? Se solucionen. Entonces, si aplicamos ese balance del sistema estacionario a un sistema, es decir, bueno, tenemos la reacción química con nuestro componente, nuestro reactivo de referencia, pues tenemos ya, en base al balance de materia, esto no es nada nuevo, tenemos los flujos de todos los componentes en función a qué, en función a la conversión. Entonces vamos a tomar todo acepta y lo vamos a introducir en el balance de energía. Entonces tenemos nuestros flujos de materia, ¿verdad? Nuestros flujos de materia, digamos que introduciendo las ecuaciones de balance de materia en el de energía para cualquier especie. Entonces tenemos la forma general, ¿verdad? Tenemos aquí la forma general, recuerda, el flujo de cualquier especie es igual a flujo de componente de referencia por θ sub i más sigma por x. Entonces, simplemente vamos a tomar las ecuaciones de balance de materia y vamos a ponerlas dentro del balance de energía. ¿Ves? Recuerda que esta es la que acabamos de deducir, que es el balance de energía en estado estacionario. Entonces, por ejemplo, a la entrada que tenemos, pues no, simplemente a la entrada tenemos pues los reactivos, ¿verdad? Sería la sumatoria aquí. Como a la entrada no hay conversión, la conversión es cero, pues hombre, pues este término aquí, porque solo tenemos que de los reactivos, pues este término, esta x aquí, x más, esto es cero, por efectivamente su entalpía, ¿verdad? La entalpía de la entrada, y también pues ya a la salida, pues ya hay una conversión y por eso este término aquí sí se tiene en cuenta, ¿verdad? Se hace la sumatoria, ¿verdad? De aquí y por la entalpía a la salida. Si se desarrolla esto, pues van a quedar varios términos. Aquí está el primer término. Recuerda que aquí no hay segundo término porque esto es cero. O sea, este es el primer término y aquí esto tiene dos términos. El primer término, que es cuando multiplicas aquí este F sub A por θ sub i, y el segundo término que multiplicas F sub A por sigma por X sub i. Entonces, por eso tiene ya, rompiendo el paréntesis, tenemos estos término 1, término 2 y el término 3. Cada uno de esos términos pues va a tener un significado. Miremos. Si tomamos eso, esto que tenemos aquí, digamos que esto representa ¿qué? La entalpía de reacción. Recuerda que la entalpía de reacción es el calor liberado o exigido por la reacción química. Este término que está aquí representa la entalpía de reacción. Entonces, esta entalpía de reacción que está aquí, pues este término que está acá, si tú tienes, por ejemplo, el flujo de tu componente de referencia por la conversión, son las moles del componente de referencia reaccionada. Si eso lo multiplicas por el calor generado por la reacción, calor molar, digamos que este término de lo que representa es el calor que se libera en función al número de moles reaccionadas. Este término que ves aquí. Y este término que ves acá es el calor que entra y sale con ¿qué? Con reactivos y con productos, porque recuerda que esta es la entalpía, ¿da? F sub A, porque recuerda que aquí todo está puesto en términos de ¿qué? Del componente de referencia. Entonces sería una sumatoria de simplemente los componentes a la entrada y los componentes a la salida. Es decir, aquí lo que tenemos son todos los tipos de energía. Es decir, recapitulemos. Esta Q que está aquí, lo que representa, digamos que esta no es que sea un número. Él toma después una forma de ¿qué? Hombre, de tipo de mecanismo que tú utilices para remover o para adicionar energía sin transferencia de masa. Es decir, eso representa el intercambiador, representa el serpentín, representa el calentamiento por energía o energía eléctrica, o sea, cualquier mecanismo para adicionar o remover energía que no implique transferencia de masa, lo representa esta Q.
W representa la agitación, cuánta energía introduce el sistema por la agitación. Este término, la energía, el último término, lo que representa energía aquí, térmica, sistema. Aquí, por ejemplo, entalpía, ya que la entalpía simplemente es la entalpía a temperatura de referencia más la integral entre la temperatura de referencia y la temperatura de entrada, y la entalpía a temperatura de referencia más la integral por C sub P de la temperatura de referencia hasta la temperatura de salida. Recuerda que la entalpía es una función de estado, es decir, lo que se representa para ella es los deltas. Aquí, el primer término, si recuerdas de termodinámica, es la entalpía a temperatura de referencia, porque se establece una entalpía a la temperatura de referencia. Eso es un valor que está tabulado. Entonces, en el sistema internacional, dicha referencia está en 25 grados. Es decir, usted encuentra tabulado, por ejemplo, la entalpía de formación de un compuesto a 25 grados. Y también vas a encontrar la entalpía de reacción de una reacción a 25 grados. Es la entalpía estándar que se le dice. Cada vez que tú veas digamos que este cero, esta O aquí, quiere decir estándar. Y generalmente T sub R es temperatura de referencia. La temperatura de referencia en el sistema internacional son 25 grados. Entonces, digamos que la entalpía lo que hace es medir la diferencia de entalpía entre la estándar y la temperatura de trabajo. Entonces, tenemos aquí, ya vamos desmenuzando todos esos términos. Entonces, este término que está aquí, lo que estamos haciendo ahora, pues es igual a esto. Así que este término que está aquí, si nosotros tomamos pues esto, muchos simplificando este término, ¿verdad? Queda con nuestro balance de materia, de energía, perdón, pues tiene el término de ¿qué? El término de reacción, que es este que ven aquí, que simplemente es F sub A por la conversión por el delta H de reacción. Este es el término de flujo de la energía que entran y salen con los flujos de materia. Esta es la energía que sale por los dispositivos de intercambio de calor y este es el trabajo que se adiciona al sistema por los sistemas de agitación. Entonces, C sub P, recuerda que C sub P es una función de la temperatura, pero se pueden hacer algunas simplificaciones, ¿verdad? A veces es constante, ¿verdad? Entonces, digamos que en vez de trabajar, si tenemos un C sub P que es una función de la temperatura, que tampoco es nada del otro mundo, porque es una función, es un polinomio, A por T, A más B por T más C por T cuadrado, una función muy sencilla, pero a veces se utiliza un C sub P promedio, un número constante. Y simplemente, pues esta integral pues se transforma simplemente en C sub P por la diferencia de temperatura entre entrada y la salida. Recuerda que esto viene de aquí, ¿ves? De entrada y de salida. Entonces, a veces muchos ejercicios pues hacen la simplificación, ¿verdad? De simplemente esta integral pues la simplifican de esta manera. Entonces, tenemos que nuestro balance, ¿verdad?, de energía, si decimos, bueno, si las capacidades caloríficas son constantes, pues tomaría esta forma. Ya pues de aquí se pueden ver claramente, como ya se lo repito, el calor liberado por la reacción química, la diferencia de energía por entrada y salida, ¿verdad? Entrada y salida de ¿qué? De flujos de materia, el calor que entra y sale por los dispositivos utilizados para adicionar o retirar calor sin transferencia de masa, y el calor. O sea, todas las formas de energía principales pues están, digamos que se hacen aquí presentes. Entonces aquí recuerda que
vamos a desmenuzar ¿qué? Este término, ¿ven? El término es detalle de reacción que es igual a detalle de reacción a temperatura estándar más la integral entre la temperatura de referencia y la temperatura de salida. Entonces digamos que esto, recuerda que el detalle estándar, que recuerda que esto se halla por la ley de Hess, pues es la sumatoria, ¿verdad?, de los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes de la reacción por su entalpía estándar. Entonces, se saca esto, digamos que la entalpía de reacción estándar, la presión constante y temperatura de referencia, que son 25 grados, es decir, 298.15. Digamos que esto lo que es un punto, un piso, un punto de partida que se toma como referencia para reportar la entalpía, porque entalpía es simplemente la entalpía, la diferencia de entalpías entre la temperatura de salida o la temperatura de trabajo y la entalpía de temperatura de referencia. Entonces recuerda que la entalpía, pues, es así, simplemente tomas tú D sobre A por la entalpía estándar más C sobre A por la entalpía estándar. Recuerda que es la sumatoria de ¿qué? De los productos. Tú miras aquí C y D, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. La entalpía estándar. Son datos que están tabulados y digamos que eso no es, solo es buscar en una tabla. Y en la integral, ¿verdad? También, digamos que esta integral es simplemente el C sub P de ¿qué? De los reactivos, de los productos, menos el C sub P de los reactivos. Recuerda que, mira, ¿esto qué es? Es el C sub P de los dos productos, ¿ves? Multiplicado, obviamente, todo está normalizado ¿a qué? A el C sub P a temperatura estándar más el C sub P del componente C a temperatura estándar menos el componente o el C sub P de reactivo B, y el C sub P de reactivo A aquí no se muere porque es A sobre A, y la temperatura de salida menos temperatura de referencia. Entonces, este término que ven aquí, o esta integral que ven aquí, se le dice también capacidad calorífica promedio, porque recuerda que es simplemente esta integral que ven aquí, lo que ven es simplemente una diferencia entre la capacidad calorífica de productos y la capacidad calorífica de los reactivos. ¿Ve? Este término, todo este término que ven ustedes aquí, hasta aquí, que es este mismo, ¿ve? Simplemente se le dice delta de C sub P. ¿Por qué? Porque siempre que vean un delta es C sub P de los productos menos C sub P de los reactivos. Y T de salida menos T de referencia. Entonces, todo este término, digamos que toda esta integral se puede sustituir por este cálculo siempre y cuando los C sub P sean unos C sub P promedio, unos C sub P constante. Entonces ya tenemos, digamos que la ecuación de balance da T sub in, temperatura de entrada, T sub R, temperatura de referencia, T sub O, la temperatura de reacción o temperatura de salida. Ahora, este balance se va a aplicar ¿a qué? A los diferentes tipos de reactores. Entonces, por ejemplo, dependiendo, si nosotros, por ejemplo, tomamos la ecuación y solucionamos para X, es decir, vamos a despejar la conversión, ¿verdad? La conversión simplemente tendríamos despejando este término aquí, ¿verdad?, que representa la entrada y salida de energía. Digamos que representa esta ecuación: la energía que entra y sale del sistema por dispositivos de calor y por entrada y salida de flujos de materia, dividido entre ¿qué? La energía de ¿qué? De la reacción química, ¿verdad? Sobre la energía que se produce por la reacción química, porque esto que ven aquí, este denominador simplemente es el detalle de reacción completo. Detalle de reacción estándar más el delta de C sub P por la diferencia de temperatura. Todo esto es cuánto calor es de la reacción química. Entonces digamos que aquí Q representa el mecanismo de transferencia usado por el reactor, un intercambiador de calor, un serpentín, generalmente caracterizado por un coeficiente de intercambio global U,
recuerden de los intercambiadores de calores, y un área de transferencia. Entonces, esta ecuación se soluciona simultáneamente con la ecuación de diseño. Ya van a tener solucionarse juntas. Y también si solucionamos, por ejemplo, si solucionamos para temperatura de salida también, tenemos dos términos un poco más largos, pero digamos que aquí se puede simplificar F sub A. Recuerda que F sub A está en todos los términos y se puede simplificar. Entonces siempre vamos a tener que, estas son ecuaciones algebraicas. Recuerden que el término diferencial es cero. O sea, aunque parezcan así, son ecuaciones algebraicas. Hablando de los sistemas de intercambio de calor, si ustedes miren aquí estos dibujos aquí, estos esquemáticos, pues, ¿qué es Q? Como decía, Q representa es el sistema de intercambio de calor. Por ejemplo, si es una chaqueta o si es un serpentín. Entonces, la velocidad de transferencia de calor en julios sobre unidad de tiempo, que son vatios, ¿verdad? ¿A qué es igual? Coeficiente de transferencia de calor, vatios metro cuadrado Kelvin por área de transferencia, metro cuadrado, la temperatura de entrada del fluido refrigerante menos la temperatura de reacción. Es decir, este valor Q, usted lo reemplaza por, dependiendo del tipo de sistema, usted lo va a reemplazar por una ecuación de este tipo. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, cuando el calor varía a lo largo de la longitud del reactor, la ecuación de flujo de calor debe integrarse a lo largo de la longitud del reactor. Por ejemplo, si tienes un reactor PFR, pues vas a tener cómo varía el calor o el flujo de calor entrando o saliendo con respecto al volumen. Entonces, vas a tener, es decir, esto simplemente es el intercambio, el tipo de intercambio de calor. Entonces, en general, tú vas a tener que una coeficiente global, la U, la A, simplemente es el área disponible para intercambio de calor por unidad de volumen, que generalmente es igual a 4 sobre D. Es decir, cuando tú divides el área, ¿verdad? El área, digamos que el área de todo el reactor, recuerda que esto es un tubo, un PFR, entre el volumen disponible, ¿verdad? Simplemente esa relación te da 4 sobre D. Y también, si tienes un PBR también, pues U sobre A sobre la densidad del catalizador sobre multiplicado por T sub A menos T. Entonces, dependiendo del tipo de reactor que usted tiene, pues este término Q va a tomar diferentes formas. Simplemente, en general, pues lo que tenemos aquí es esta es la ecuación general, pero generalmente lo que se pone es una ecuación algebraica. En vez de poner Q, se sustituye por el tipo de ecuación que vamos a trabajar. Entonces, vamos a seguir. Por ahora, pues, digamos, alguna inquietud mientras cambio la diapositiva. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues hagámosla